yo sanaré tu fe, dice el gran Señor. 2 de mayo de 2024, mirad. Yo mismo, Cristo Jesús, el Señor y Salvador resucitado del mundo, tengo una pregunta para ti, mi esposa. Me responderás con sinceridad. Podrás darme una respuesta digna de la verdad. Por eso, te pregunto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creéis que hallaré fe en la tierra? Obviamente, esta es una pregunta retórica, pero si tuvieras que responderme, ¿qué dirías? Me hablarías de tu fe y de lo maravillosa que es. Me hablarías de tus pensamientos positivos, con los que, neciamente, crees controlar el mundo con tus pensamientos. ¿Acaso no te das cuenta de que los principios más básicos de mi fe, incluso la fe de Jesucristo, incluso esos principios básicos han sido falsificados y redefinidos como falsedades? Pero tú, neciamente, dices, oh, Dios jamás permitiría que eso sucediera. A lo que te pregunto, ¿cuánto conoces a Dios? Eres su consejera. ¿Te atreverás a dar órdenes a Yahvé? ¿Acaso te presentarás ante mí, Yeshua Mashiach, y me ordenarás que haga tu voluntad? Sin embargo, muchos de ustedes, neciamente, intentan hacer precisamente eso, pues han sido engañados de una manera muy grave. Habéis permitido que falsos profetas, incluso la misma cizaña que Satanás ha sembrado en sus falsas iglesias, que no son mías, estos mismos falsos profetas de los que habló mi hermano Judas, inspirado por mí y movido por la santa inspiración, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y corrieron codiciosamente tras el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos falsos caminan abiertamente entre vosotros, y muchos los seguís, pensando que me seguís a mí, porque son impostores, y tratan de imitar mi voz para que los ingenuos de entre mis ovejas los sigan al gran error en el que se encuentran. ¿Qué más dijo Judas de estos inútiles? Son manchas en vuestras fiestas de caridad, cuando comen con vosotros, alimentándose sin temor, nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. O las embravecidas del mar, que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, a quienes está reservada la negrura de la oscuridad para siempre. Sé que la falsificación convence a algunos de ustedes, pues algunos no me conocen verdaderamente, pero se esfuerzan por adorar a Yahvé y seguirme, su Señor Jesucristo, mediante las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad. No se equivoquen, el Evangelio de la Prosperidad es una mentira, y jamás me entregué como su Cordero Pascual para que acumularan riquezas. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, algunos, codiciándolo, se extraviaron de la fe y se causaron muchos dolores. Muchos de ustedes han seguido uno de tantos evangelios falsos, pero no hay otro evangelio. Muchos de ustedes han seguido a tantos Cristos falsos, pero no hay otro Cristo sino yo, Yeshua Mashiach. Les digo claramente, han sido engañados, y muchos de ustedes han cambiado la verdadera fe de Jesucristo por una fe falsa. Una fe falsa y mentirosa donde la misma palabra fe, ¿acaso no les he dado la verdadera palabra de fe? Ya no significa confianza, creencia y firmeza en Yahvé, su Padre, y en mí, Jesucristo su Señor, sino que ha sido redefinida hasta extremos vanos, cuentos de hadas y pensamiento mágico ocultista. Han permitido que los vanos los extravíen, y sus iglesias han sido infiltradas por satanistas, la misma cizaña que el maligno sembró entre ustedes. Estos extremos se reducen al pensamiento positivo y negativo, y ustedes, neciamente, creen que todo aquello en lo que mediten el tiempo suficiente se cumplirá, como si Dios hubiera otorgado su poder y favor a quienes tienen la fe más falsa, donde se pretende controlar los elementos con el pensamiento. ¿Acaso no comprenden que quienes practican tales vanidades quedan atrapados y cautivos de sus deseos y falsedades, incluso encadenados al fracaso, pues siguen ignorantemente los caminos de Satanás? Entiendan que fueron los ángeles caídos, sí, los mismos Satanás y sus secuaces, quienes enseñaron a la humanidad brujería, corte de raíces, hechizos y encantamientos, y muchos hombres malvados se han infiltrado en mi iglesia de la Odisea y se han llevado como botín a muchos que creyeron sus mentiras. Esto ha sucedido porque muchos en mi iglesia de la Odisea se niegan a mantenerse firmes y luchar en justicia para que ustedes venzan el mal con el bien. Permíteme ayudarles a comprender la verdad. Ninguno de ustedes tiene poder ni capacidad por sí mismo, pues es en su debilidad cuando finalmente se dan cuenta de la inutilidad de sus propios esfuerzos. Entonces, muchas veces, comprenden que cuando confían en mí, Cristo Jesús, y siguen mis instrucciones en el camino que he elegido para ustedes, confían en mí y en mi poder, y tienen plena fe en mí. Porque les demostraré a todos ustedes a mi manera, cuando permanezcan humildes a mi voz y se conviertan cuando yo les diga, que con sus propios esfuerzos y fuerzas no son más que un grano de arena en el desierto, perdido en las tormentas, y yo no morí para rescatar la arena, sino la tierra roja de Adán, porque yo soy el último Adán, y soy el espíritu que da vida. Sin embargo, en mí, Jesucristo, sois poderosos e imparables, pues tenéis este tesoro en vasos de barro, y os concederé muchos milagros, señales, prodigios y cosas semejantes cuando tengáis fe en mí, Jesucristo, en lugar de fe en vosotros mismos. Por favor, permitidme guiaros y abandonad las mentiras de los caídos, pues por sus obras se acumula contra ellos una gran ira en el día de la ira, en el cual su fin es consumido por fuego y azufre ardiente. Entiendan cómo se logró este engaño, pues en los jubileos recientes hubo una falsa iluminación donde aquellos a quienes su sociedad considera grandes rechazaron a Dios en favor de su propio razonamiento inútil. Incluso idolatraron la razón durante su revolución, ¿acaso ignoran la historia? Estos pozos sin agua, con sus filosofías corruptas y vanas, rechazaron a Dios y enseñaron erróneamente que Dios era un mero observador pasivo que no se interesa realmente por la humanidad,
sino que provee todo desde lejos y deja que la humanidad lo resuelva por sí misma, otorgando el favor divino al hechicero más poderoso entre ellos. Luego, con el tiempo, muchas almas inestables, incluso la mismísima cizaña de Satanás, se infiltraron en mi iglesia de la Odisea para consumar sus mentiras en el momento oportuno. Los infiltraron con palabras persuasivas y discursos elocuentes, y enseñaron el poder del pensamiento mágico a mi esposa, y muchos de mi cuerpo lo siguieron con avidez, pues su codicia se vio despertada. Estos malvados hijos de Satanás introdujeron sigilosamente brujería en mis doctrinas y lograron contaminar mi santa palabra con levadura, pero mi palabra no puede ser contaminada por sus ficciones, pues sus mentiras se basan en mentiras. ¿Acaso no entienden que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Acaso no entienden que la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos no son las únicas formas de corrupción? ¿Por qué han sido hechizados por la levadura de la brujería cristiana? Por lo tanto, arrepiéntanse. ¿Qué les dije a los corintios por medio del apóstol Pablo? Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois panes sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Escuchen mis palabras. Así pues, estas bestias brutales, estos pozos sin agua, incluso la cizaña inútil y tóxica, predicaron y fundaron sus propias sectas cristianas falsas, incluso cultos, robando a muchos de los que lo seguirían de la verdadera iglesia, donde cuido a mi esposa con amor, gracia y misericordia, llevándolos lejos de mí a falsas casas de culto secretamente dedicadas a Baal, porque vuestra nación es la Babilonia secreta. Como si esto no fuera suficientemente grave, muchos hechiceros poderosos y adinerados pagaron grandes sumas de dinero y dedicaron mucho esfuerzo a introducir sus mentiras en Biblias falsas. Publicaron textos gnósticos alejandrinos, provocando que mi iglesia se desviara del enfoque único de los textos que preservé de Antioquía, incluso de ciertas Biblias de referencia donde estas mentiras fueron añadidas en los márgenes. Estos libros fueron introducidos en sus seminarios corruptos y se convirtieron en las Biblias de estudio por defecto para estos falsos profetas que, desde entonces, han predicado mentiras, y pagarán caro. Desde entonces, sus tierras están llenas de iglesias falsas lideradas por lobos rapaces, y aún así, muchos de mis fieles creen erróneamente que pueden convivir con ellos. Sus iglesias falsas son casas de blasfemia, son casas de entretenimiento donde cantan alabanzas a Satanás frente a ustedes, y carecen del discernimiento espiritual para verlo. Hay muchos señores en el reino del diablo, y les cantan, Señor, Señor, excepto cuando me dicen, Señor, Señor, entonces yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Para colmo, tomaron el blasfemo evangelio de la prosperidad y lo transformaron aún más introduciendo la psicología de autoayuda. ¿Y qué he dicho al respecto? Tengan cuidado de que nadie venga a engañarlos con filosofías y vanidades engañosas, con tradiciones humanas y ordenanzas mundanas, no según Cristo. Estas falsas iglesias son corruptas y carecen de valor redentor. Muchas son fundadas por constructores malvados que se han apartado de mí, la piedra angular, y todas sus estructuras se derrumbarán sobre la arena movediza. Son constructores blasfemos, falsos canteros y falsos albañiles que han rechazado la piedra angular, y no hay verdad en ellos. Incluso exhiben sus símbolos en sus supuestos lugares de culto, donde se burlan abiertamente de ustedes. Escuchen el proverbio que les doy, porque es verdadero y les traerá verdadera iluminación, el hombre perverso, el malvado, anda con boca perversa. Guiña los ojos, habla con los pies, enseña con los dedos. La perversidad anida en su corazón, trama maldad continuamente, siembra discordia. Y así son y así actúan ante vuestros propios ojos, pero no podéis ver, pues estáis cegados por sus falsas doctrinas y sus caminos perversos. Hijos míos, salgan de en medio de ellos y apártense, pues qué concordia puede haber entre Cristo y Belial. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, y apártense completamente de ellas. Porque ustedes, iglesia de la Odisea, son tibios y pusilánimes, y estos no son mis caminos en absoluto, pues expulsé a los cambistas del templo en mi celo por el Señor. Vuélvanse a mí, Jesucristo, el verdadero pastor y médico de sus almas, y aprendan de mí. Porque las confesiones positivas y los pensamientos positivos vanos no provienen de mí, sino mentiras susurradas por falsos apóstoles, los mismos ministros de Satanás que se han disfrazado de ministros de justicia. Corred a mí, hijitos míos, porque el tiempo se acaba, y vosotros, ignorantemente, creéis que tenéis todo el tiempo del mundo, y solo tenéis unos pocos minutos para arrepentiros y volver a mí con humildad para que aún pueda prepararos un lugar en mi mesa y abriros una puerta en los cielos para que entréis en el placer de vuestro Señor. Muchos de ustedes piensan que serán reunidos conmigo viviendo estas mentiras y comiendo la inmundicia que los falsos profetas les dan de comer, blasfemamente en mi nombre. Sepan que yo no los envié y sus palabras no son mías, y si no se apartan de ellos, tendrán que probarse a sí mismos ante mí en muchas pruebas y tribulaciones durante la angustia de Jacob, que ha venido sobre el mundo entero y está a punto de desatarse. Contemplen mi presencia en su espíritu, concéntrense, pues pueden sentir los dolores de parto en su interior, porque los llamo a casa y mi esposa está a punto de ser liberada. Miren, les dejo la carta que les envié, mis laodicenses, pues en estas palabras se ilumina el camino para regresar a mí, y si tan solo escuchan, les restituiré su recompensa, y cenarán conmigo en mi mesa en los cielos que he preparado para mi esposa. Y al mensajero de la congregación que está en la Odisea, escribe, así dice, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como estás entre ambos, y no eres ni frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca, porque eres rico y te has enriquecido, y no te falta nada, y no te das cuenta de tu miseria y desgracia, de tu pobreza, de tu ceguera y tu desnudez. Te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mirad. Yo soy el que camina en medio de los 7 candelabros, así que volved a mí, no sea que os quite vuestro candelabro. Yo soy el buen pastor que se entregó por el rebaño. Yo soy el que gobernará la tierra desde el trono de David y castigará a las naciones con vara de hierro. Yo soy el digno de tomar el libro y romper los sellos. Yo soy quien manda al ángel que sube del oriente, que tiene el sello del Dios vivo, porque ellos sellarán a mis 144.000, siervos del Dios vivo. Yo soy el que estará en el monte Sión con mis 144.000, y ellos cantarán una canción nueva que ningún hombre puede aprender. Yo soy Señor de señores y Rey de reyes, y vengo a hacer la guerra contra los reyes de la tierra, porque su tiempo ha llegado. Soy el que viene por mi esposa, pues mi venida está cerca. Prepárate, esposa mía.